Muy buenas noches y bienvenidos a Semana en Vivo. El próximo 9 de marzo se va a elegir un congreso que pasará a la historia. Si se hace la paz, es probable que tenga la tarea de llevar a cabo todo lo que se vaya a pactar en La Habana. Pero también es un congreso que llega con un problema de legitimidad aguda, como lo podemos ver en las encuestas y con esa presencia de ese voto en blanco que va en aumento, cosa que no había pasado en las elecciones anteriores. Este y otros debates y otros temas son los que vamos a tocar con estos invitados que son parte de una serie de debates que vamos a comenzar aquí en Semana en Vivo, y comenzamos con los cabezas de lista para el Senado de la República. Estos son los invitados de esta noche. Horacio Serpa, cabeza de lista Partido Liberal, santanderiano de Bucaramanga, abogado de la Universidad del Atlántico. Antes de ser político fue juez, ha ocupado todos los cargos que puede ofrecer la vida pública, menos el de presidente. Ha sido concejal, representante, senador, gobernador de Santander y presidente de la Constituyente del Gobierno de Gaviria. Fue procurador en la administración Barco, ministro de Gobierno de Samper, embajador del gobierno del presidente Uribe ante la OEA y 3 veces candidato presidencial. Su papel de escudero en el gobierno Samper lo convirtió en un símbolo de lealtad política, y su mamola se convirtió en su sello personal. ¡Mamola! Jorge Enrique Robledo, cabeza de lista Polo Democrático Alternativo, nació en Ibagué, pero ha hecho toda su política en Manizales. Es arquitecto de la Universidad de los Andes. Sin embargo, no se le conoce por construir edificios, sino por golpear las estructuras gobiernistas. Ha militado toda su vida en el MOIR y ha sido crítico del tema cafetero, de los TLCs y del tema minero. Participó en la alianza de izquierda que dio origen al Polo Democrático Alternativo y formó parte de la coalición que llevó al poder a Samuel Moreno, detenido por el carrusel de la contratación. Es el único que se ha caracterizado por liderar una oposición ideológica contra el gobierno Santos. Jimmy Chamorro, cabeza de lista Partido de la U. Nació en Palmira, Valle del Cauca, es geofísico. Fue pionero de la llegada de los cristianos al Congreso, fundador del movimiento político Compromiso Cívico Cristiano C4, por el cual fue senador del 94 al 2006. Posteriormente estuvo en el uribismo hasta que fue tentado por la U para hacer cabeza de lista. Carlos Fernando Galán, cabeza de lista Cambio Radical. Pintaba para periodista, pero terminó en la política como su padre, el inmolado Luis Carlos Galán. Entró a Cambio Radical de la mano de Germán Vargas Lleras y hoy es presidente de este partido. Ha sido concejal y candidato a la alcaldía de Bogotá. Aunque fue zar anticorrupción del gobierno Santos, su propia colectividad no está exenta de este flagelo. De nuevo aquí en el set de este debate, este primer debate que se hace con las cabezas de lista al Senado para el Congreso, para el próximo Congreso que va a elegirse el 9 de marzo. Ustedes se preguntarán y en el Twitter se están preguntando, no vino el expresidente Uribe porque no lo invitaron. No es cierto. Nosotros hicimos la invitación, como es obvio, pero él declinó la invitación. Él dijo básicamente que él no debatía sino con la gente. Es así, y por eso, pues, infortunadamente no contamos con su presencia. Es una lástima porque nos hubiera gustado también contar con la presencia del expresidente como representante del Centro Democrático. Para hacer los debates estoy aquí con mi colega Pacho Miranda, editor de la revista Semana. Bienvenido, Pacho, aquí a Semana en Vivo. Buenas noches, María Jimena. ¿Qué es lo que nos tiene? Usted va a ser el hombre de las reglas, ¿no es verdad? ¿Usted va a decir cuáles son las reglas? ¿Cómo es el tema del debate? Me tocan las reglas del juego y algunas de las preguntas. Las reglas del juego son las siguientes. Haremos unas preguntas, María Jimena y yo, generales para los 4 cabezas de lista que nos acompañan. Cada uno de ellos tendrá que responder la misma pregunta y tiene 2 minutos. Luego vendrán una repregunta por parte de María Jimena y mía,
y luego dejaremos que los candidatos en la última parte de cada bloque de este debate debatan entre sí. Es correcto. Invitamos también a la audiencia a que nos acompañe con el hashtag #EleccionesColombia, que es el hashtag de la revista Semana y su cubrimiento político. Así que comentarios, preguntas y reacciones a las ideas de estos 4 cabezas de lista de los partidos más importantes de Colombia lo pueden hacer por intermedio del Twitter, #EleccionesColombia. Pacho, creo que la primera pregunta. Entro en materia entonces. María Jimena introdujo el tema de la legitimidad y del voto en blanco. Estamos en unas elecciones que desde los medios de comunicación estamos identificando el fenómeno del voto en blanco. ¿Qué le dicen ustedes, candidatos, cabezas de lista de partidos tan importantes, a estos colombianos que nos están escuchando, que están pensando seriamente y que le han respondido a varios encuestadores que van a votar en blanco? Doctor Horacio Serpa. Buenas noches, María Jimena, Francisco, queridos amigos. Grata experiencia. El voto en blanco es una posibilidad política que tiene ya en nuestra legislación una dimensión notable. Pero me parece que en este momento es poco útil, porque vamos a participar en las elecciones del Congreso y están todas las posibilidades, están todos los partidos. Cierto, no hay muchas ideas, no hay muchas propuestas. Hay más plata que propuestas e ideas. Pero hay personajes. Y yo pienso que es importante definir con nombre propio cuál es la opción de cada uno de los ciudadanos. De manera que mi invitación es a votar en concreto, sin desconocer que el voto en blanco es una opción. Hasta ahí llego. Doctor Carlos Fernando Galán. Bueno, yo creo que hay una crisis en la política, sin lugar a dudas, en Colombia, una crisis de representatividad. Los partidos políticos, por lo que uno ve en las encuestas, no representan a muchos colombianos. Creo que eso pasa también con los gremios, inclusive. Muchos colombianos sienten que hay una crisis de representatividad y eso se refleja en la indignación que presentan con el voto en blanco. Los escándalos que ha habido del Congreso, las financiaciones irregulares de candidatos, tal vez la falta de cercanía que hay entre un parlamentario y sus electores genera este tipo de desconexiones. Yo creo que es comprensible que los colombianos piensen esto y sientan esto, pero creo que el voto en blanco, si bien es un llamado de atención a los políticos y a la clase política colombiana, también termina, al ver en la práctica cómo funciona, siendo un aliado de las maquinarias. Porque si alguien va a golpear el voto en blanco, es a los candidatos de opinión. Los candidatos que tienen un voto amarrado, que tienen unas maquinarias, una estructura política, les importa un carajo. A ellos sus votos van a aparecer, van a estar el 9 de marzo en las urnas. Mientras que los candidatos que le apostamos a una renovación, que le apostamos a lucha contra la corrupción, a hacer una política transparente, a recorrer las ciudades del país y las calles hablando con los ciudadanos, esos candidatos se van a ver afectados por el voto en blanco. Entonces yo creo que vale la pena hacerle un llamado a quienes piensan votar en blanco para que piensen más bien en revisar todas las opciones, en conocer los candidatos mejor, en ver qué proponen, qué trayectoria tienen y cómo esos candidatos, si logran llegar al Congreso, van a representarlos mejor. Yo creo que la clave está en eso, en que haya una mayor participación política, mayor análisis crítico de la visión de los candidatos y de esa forma podemos enfrentar el problema. Senador Jorge Robledo. Sí, a ver, digamos que es comprensible que entre los colombianos haya una indignación con el Congreso, o con las mayorías del Congreso, mejor, se pueden escribir libros criticando las leyes que aprueban las mayorías en el Congreso de Colombia y no pocos comportamientos. Lo que pasa es que hay una cosa sobre la que hay que hacer pedagogía. Si el voto en blanco gana en las elecciones de Congreso, y me refiero solo a las de Congreso, sucede que se repiten las elecciones, pero se repiten con los mismos candidatos que fueron derrotados por el voto en blanco. Eso es importante. Y en la segunda vez que se vote, así gane el voto en blanco, se escogerá al Congreso entre los candidatos que
hayan quedado. En ese sentido, entonces, digamos que el sentido práctico no es mucho, porque se elegirían, digamos, entre quienes salieron elegidos. Pero también dice la norma que partido que no pase el umbral no podrá presentarse a la segunda vuelta. Sí. Y si el voto en blanco se dispara, o saca una votación importante o gana, es bien probable que los partidos que funcionamos sobre el voto de opinión no pasemos el umbral. Eso es lo que puede terminar sucediendo. En la medida en que el voto en blanco sube, golpeas el voto de opinión, no el voto clientelista, que es por definición un voto amarrado. Entonces, yo lo que creo es que esta idea del voto en blanco va a terminar causando efectos exactamente contrarios a los que quisieran que causara ese voto en blanco, por lo menos por una parte fundamental de quienes lo están auspiciando, que quisieran un Congreso, pues, digamos, diferente al que se tiene en este momento. Cerramos este primer ciclo con Jimmy Chamorro, Partido de la U. Sí, digamos que el voto en blanco, ¿qué es lo que refleja? No refleja necesariamente indiferencia o apatía, sino que refleja indignación. Cuando llegué al Congreso por primera vez, hace 20 años, del cual me ausente, pues estuve fuera de él los últimos 8, sí me daba cuenta acerca de la indiferencia que se manifiesta en una abstención. Sin embargo, el voto en blanco lo que está comunicando es una indignación, lo cual lleva a muchos electores a ir ese día, el 9 de marzo, a las elecciones y votar y hacerlo en blanco. Comparto aquí algunas de las apreciaciones que quienes me han antecedido en el uso de la palabra han expresado muy pedagógicamente frente al tema del voto en blanco, pero yo le añadiría algo adicional. Y es que una de las reformas fundamentales debe ser el entregarle al voto en blanco una validez desde el punto de vista electoral. Por ejemplo, poner al voto en blanco a competir en igualdad de condiciones con el resto de los candidatos, con el resto de los partidos, como por ejemplo, que jueguen al umbral, que jueguen a la cifra repartidora, que hagamos una reforma donde diga que podríamos tener no 100 senadores, sino hasta 100 senadores. Si tenemos, por ejemplo, 10 millones de votos y hay 3 millones de votos en blanco, entonces quiere decir que el Senado estará conformado por 70 personas. Démosle validez al tema, démosle herramientas a una ciudadanía que está manifestando su indignidad con el Congreso y diría yo, en gran parte, bien ganado, digámoslo así, la crítica, y seamos en ese sentido propositivos. En este momento no es posible eso, hay que examinar. Por eso es que el voto preferente es una herramienta también importante y es válido en este momento a partir de la reforma política, porque permite examinar todas las opciones, inclusive dentro de los partidos. Yo, oyéndoles, tengo derecho a una repregunta. Claro. Oyéndolos, quisiera hacer una pregunta que puede ser dirigida a Horacio Serpa, a Carlos Fernando Guarano, a Jimmy Chamorro, pero se la voy a hacer al doctor Serpa como miembro de la Unidad Nacional. ¿Y no será que este tema del voto en blanco tiene que ver con el hecho de que los partidos tradicionales no aprendieron la lección? No aprendieron la lección de lo que pasó con la parapolítica, no aprendieron la lección de que la gente estaba muy molesta con los grandes caciques que no hicieron lo que tenían que hacer por sus regiones, hicieron unas listas que no tenían una representación real frente a lo que necesita la gente en las regiones. Y hay una protesta y una indignación, como dice el doctor Jimmy Chamorro aquí, y eso es lo que se está traduciendo en el voto en blanco. Lo pregunto porque hay casos como, por ejemplo, el doctor Mufdi, el senador, el representante que aspiraba a la lista del Partido Liberal, Pedro Mufdi, hoy está preso por su relación con la parapolítica, pero también ocurre lo mismo con el tema de Cambio Radical y el gobernador de La Guajira. ¿Qué puede decir usted, doctor Serpa? Que evidentemente la política está desprestigiada, que los partidos no se han recuperado plenamente, que hay desconfianza sobre el ejercicio de la labor pública. Todo eso es cierto, y cierto también que el voto en blanco es una protesta mucho más activa que la abstención, que muchas veces es falta de responsabilidad cívica. Pero mi opinión, María Jimena, es que eso va a desaparecer en los próximos días. Hay centenares de personas haciendo política en todas partes en este momento, de todas las colectividades. Unos echando discursos, bueno, yo me quedé afónico de hacerlo, los otros proponiendo algo, algunos haciendo cosas poco atractivas, pero
con los días va a desaparecer. El voto en blanco en Colombia no va a ser, en las próximas elecciones de marzo, más del 10%. ¿Pero no cree que hay una responsabilidad de los partidos políticos? Claro, es que aquí hay en que hacer hacer las una listas. gran reforma política y electoral. Y miren la experiencia que tengo de estos días. La gran reforma electoral que hay que hacer en Colombia es purificar los contratos en la cosa oficial. Ahí se está presentando un desbordamiento de dinero tremendo y ahí viene una gran corrupción. Una siguiente contrapregunta, María Jimena. Quiero aprovecharle la presencia de senador Robledo para preguntarle desde afuera, desde los partidos que se construyen como una alternativa. Siguiendo con el tema del voto en blanco, después de un año como el del 2013, en el cual muchas de las banderas que el Polo Democrático ha defendido siempre salieron a relucir y tuvieron un gran protagonismo, pero lo que uno siente en la campaña y la medición de las encuestas de preferencias presidenciales lo muestra así, es que también el propio Polo Democrático tiene dificultades para llegar a esa indignación, a ese voto molesto. En su opinión, ¿qué es lo que está pasando? ¿Está fallando el mensaje de alternativa del Polo Democrático? ¿Qué está encontrando usted allá afuera en esa indignación ciudadana? A ver, es evidente, yo he recorrido muchísimo el país y es evidente que hay una indignación enorme contra la clase política. La gente no les quiere votar nuevamente a los mismos senadores y a los mismos representantes a los que ya eligieron. Hay una resistencia inmensa. Ahora, ¿en qué termina esa resistencia inmensa? Pues vamos a ver, porque el poder de la mermelada pues también es descomunal. O sea, aquí estamos hablando de unas elecciones que se hacen con el 100% de los recursos públicos, nacionales, departamentales y municipales, en el acto de corromper a los electores por parte de los partidos de la Unidad Nacional. Eso hay que decirlo con toda claridad y con todas las letras. El 100% de la mermelada está bajo el control del presidente Santos, nacional, departamental y municipal. Entonces, falta ver en esa especie de rebelión que hay, que no le quieren votar a los mismos de siempre, falta ver qué va a poder más, si el grito de independencia del año pasado o si los van a volver a enjalmar en las elecciones del 9 de marzo. Ahora, en lo que a mí respecta y al Polo respecta, siento un inmenso cariño, un inmenso respaldo, solidaridad, sigan hacia adelante, liberales, conservadores, diciéndome, senador Robledo, vamos a votar por usted, queremos un cambio. Ahora, vamos a ver qué termina sucediendo, eso no lo sabremos sino el 9 de marzo, que es el día del veredicto, pero repito, es una lucha entre la independencia que quieren los colombianos, la libertad que quieren los colombianos y las maquinarias y la corrupción, porque si hay una cosa corrupta en Colombia es todo el proceso electoral. Debo cortarlo aquí, senador Robledo, porque se agotó el tiempo. Yo creo que ahorita sí podemos comenzar. Creo que habría a lugar a debate. ¿Usted quiere plantear algo o están muy parcos ustedes? Sí, digamos, mire, ¿están todos de acuerdo? Es que no, es que pensábamos que era uno y uno. Yo creo que acá hay Pero un si tema. podemos entrar, estamos Pero listos para entrar. Mire, yo creo algo, María Jimena, frente al tema del voto en blanco. ¿Y no será en Totalmente su de caso acuerdo. que nadie sabe, por ejemplo, en su caso, y se lo digo de manera franca y con todo el respeto, pues ni más faltaba, o sea, usted, por ejemplo, fue uribista y ahora está en la U? Esa es una precisión. Yo nunca he votado por Uribe. Difícilmente. No fue uribista, seguramente, no alcanzó a votar por Uribe, pero sí ha sido aquí uribista. Junto con Jorge Robledo nunca hemos votado con él. Pero hay una foto que estaba Esa es una foto totalmente diferente. Yo nunca voté por Uribe. Yo nunca fui uribista. Aquí quizás pero en los últimos quienes han 4 o 5 estado aquí, meses, con excepción del senador Robledo, se han acompañado del guiño de Álvaro Uribe. Yo nunca lo hice. Pero mire, frente al tema del voto en blanco, yo creo que, si bien es cierto, las candidaturas presidenciales van a estar más caracterizadas por el voto en blanco que por el voto en el sentido del Congreso. Sin embargo, yo sí creo que va a superar el 10%. Ahí yo sí discrepo un poco aquí del doctor Horacio Serpa. Creo porque uno sí palpa algún tipo de indignación en la gente. De todas maneras, nosotros estamos haciendo el ejercicio. Al igual que Jorge Robledo, yo estoy muy optimista frente al tema de carácter personal. Pero, sin embargo, esto ha sido un ejercicio de carácter pedagógico, un ejercicio de carácter educativo. Es cierto, mire, el tema, todo este tema de la mermelada, lamentablemente, le hace daño ¿a quién? Le hace daño a todos, menos a los que tienen la mermelada, pero no únicamente a la mermelada de carácter nacional, también hay que ver la mermelada de carácter local, la mermelada a la cual están aplicando también los alcaldes de todos los partidos, por ejemplo, la cual igualmente Samuel Moreno en su momento aplicó para su partido desde aquí, desde la alcaldía de Bogotá. Entonces,
Aquí lo que hay que hacer es diferenciar Las mermeladas. los candidatos dentro del partido. Pero a ver, Pero hay que diferenciar. Hay personas que también queremos renovar los partidos de adentro y Doctor para eso Chamorro, para eso estamos postulando. una precisión, yo tampoco voté por Uribe en ningún momento, pero más allá de eso yo sí creo que hay una indignación clara en los ciudadanos. Minimizar eso creo que es un error. Yo creo que sí hay un llamado de atención a la clase política en general. Lo que yo mencioné sobre el tema del impacto del voto en blanco es que es más en la aplicación práctica de lo que significa votar en blanco, pero creo que sí hay un rechazo. Ahora, se produce el rechazo por, en parte, la corrupción que se ha vivido en Colombia, que se ha destapado. Yo creo que de todas maneras en el caso de la mermelada famosa hay que revisar una cosa. María Jimena mencionaba hace un rato, la gente está cansada de que la clase política en las regiones no le responda, a las regiones. Si por mermelada se entiende que hubo un parlamentario que logró inversiones para el departamento, no le veo problema. Eso es lo que lo piden a los parlamentarios. Si eso se ejecuta a través de mecanismos poco transparentes, con contratistas amigos del parlamentario, eso es gravísimo, es corrupción y tiene que ser denunciado con nombre propio porque es gravísimo. Y en el tema de la mermelada también se habla de los puestos. Es imposible detectar a la hora de la verdad. Pero se habla de los puestos, María Jimena. Y mire, ¿Por qué es Estado, imposible? pero el Estado tiene 100.000 cargos, el Estado del Gobierno Nacional, de los cuales 8.000 incide el Presidente de la República. Este gobierno, Santos, ha nombrado de esos 8.000, 3.000. Es decir, 5.000, ¿quién los tiene? Los nombró Uribe y siguen estando ahí. Entonces, si alguien tiene mermelada, por ejemplo, es el Centro Democrático. Todavía tiene el 70%. Ahora bien, comparto lo que dice el doctor Chamorro, y es que a mí me llama la atención un poco la posición del doctor Robledo ¿Qué es lo que sobre el decía? tema de la mermelada, porque yo viví en el Consejo de Bogotá cómo repartía contratos del Polo Democrático. Es que me acuerdo del debate que le hicimos a Clara López, la candidata presidencial del Polo, porque repartió centenares de contratos a puertas de una elección interna del Polo Democrático. Estamos hablando de las próximas elecciones y Sí, toda no la miremos mermelada para la atrás. tiene el doctor Santos, que es el jefe de su partido. Pero no miremos para Toda, atrás. Y el doctor No, Germán no miremos Villegas, para atrás. Toda no, pero estoy Si hablando por- de, si de por las ese tipo de próximas cosas. elecciones, de las próximas elecciones, toda la mermelada Es que a la ustedes les tiene gusta- el a ustedes les presidente gusta que no Santos, miremos porque para además atrás se la nunca. quitó a los amigos del Pero no presidente podemos Uribe porque les despreciar el quitó los pasado, amigos al doctor presidente Robledo. Uribe. No, yo no, si quieren hablamos de lo que quieran, pero estamos hablando de las próximas elecciones. Pero yo quiero agregar esto, es que una de las cosas graves con la mermelada, ¿cuál es? Es que la utilizan para no hablarle a la gente de sus problemas. Entonces, los mismos congresistas que reparten la mermelada, por ejemplo, en Boyacá o en Nariño o en cualquier parte, son los que vienen después al Congreso y votan los TLCs. Los TLCs que arruinan al campesino y al empresario nariñense y de Boyacá. Esa es la parte grave del asunto. Es que aquí no se hace debate político, se compran los votos. Entonces, mientras unos hacemos política con argumentos y con razones, por ejemplo, el debate que he promovido yo sobre los tratados de libre comercio, lo que hace la clase política afecta al presidente Juan Manuel Santos y a gobiernos anteriores es irse a repartir baratijas o cosas importantes y no hablar de los temas de la gente. Mientras nosotros proponemos que hay que acabar con las EPS, ellos de eso no hablan en las regiones, simplemente no mencionan el tema y reparten baratijas o cosas importantes y con eso terminan cooptando los votos. Esa es la parte más grave de la corrupción, es que no se hace el debate que se debía hacer, pero a la hora de votar en el Congreso sí votan de las formas, digamos, contrarias a los Evidentemente. intereses de sus electores. no y eso es lo que hay tiene a la debate. gente furiosa. María Por Jimena. eso, Doctor no Serpa. hay debate, no hay ideas. Pero esto. Pero ¿por es qué no hay, algo- doctor Serpa? Porque primero. ¿Por qué no hay? Porque primero todo el mundo anda en la cosa electoral y segundo una en la mermelada. observación, una observación muy amable a los medios de comunicación y a los periodistas. A uno no le preguntan sino quién va a ser el vicepresidente, cuántos senadores va a elegir la respectiva lista, etcétera. ¿Por qué no hacemos de verdad No, porque debates sí hay, doctor Serpa. unos grandes debates Yo sé que los a candidatos- propósito de los temas, bueno, la salud, por ejemplo? ¿Por qué los congresistas, los miembros de la Cámara de Representantes hoy no salen a decir si van a votar a partir de marzo en la Cámara de Representantes el debate que falta sobre la reforma de la salud, que me parecería a mí monstruoso? ¿Ve? Pero de eso no se habla. ¿Por qué no se habla del cambio de modelo económico? Por ejemplo, el tema de la paz, que si Timochenko va al Congreso, que si Timochenko no va al Congreso. Yo pienso que el tema de la paz es la gran oportunidad que tenemos los colombianos de que se hagan, por fin, las grandes reformas que está necesitando nuestro país. De verdad, debate no hay. Yo creo que sí hay debate. Lo que pasa es que los medios, un poco recogiendo lo que dice el doctor Serpa,
sí efectivamente uno ve que se hacen propuestas, se hacen eventualmente eventos. Yo sé que usted en sus discursos siempre habla de los temas, de lo que usted plantea. ¿O no? Yo me imagino que sí. Pero ¿qué es lo que reportan? Que el doctor Horacio Orte Serpa dijo mamola, o dijo cualquier cosa. ¿Cierto? O sea, nos está diciendo a nosotros pero hay una cosa de esto, María Jimena. Yo creo que debate sí hay. En estos niveles puede haber algo de debate. Pero allá en las vicarías electorales no hay debate. Allá les sacan trapos de colores, les respalden chimbos de carne y sancochos y cosas de ese corte. Y el senador o el candidato al senador dice, yo hice el puente no sé qué, yo hice el no sé qué. Y repito, y del tema, por ejemplo, del agro no hablan de los problemas de la crisis agraria, ni hablan de la salud, ni hablan de la educación, porque les repito, votan en el Congreso contra la gente. Y tenemos toda la estadística para demostrar que las mayorías oficialistas hacen politiquería en las regiones y en el Congreso votan contra la gente. Y eso lo saben las gentes del campo y esa es la rebelión que hay. Por eso es que no quieren votar por ellos. No es porque no quieren votar por ellos. Interrumpirnos ahora porque debemos cerrar este primer bloque sobre corrupción, sobre mermelada, sobre indignación, sobre el voto en blanco. Le pido a la audiencia que siga sintonizando. A mí me acaban de prohibir el dulce, ¿cómo les parece? ¿También? Sigamos sintonizados. Francisco, ¿se puede decir una última cosa sobre el voto en blanco? Muy corto, senador. Muy corta, muy breve es esto. En Colombia hay dos tipos de votos, el voto amarrado, clientelista y el voto de opinión. El voto en blanco solo golpea el voto de opinión, que eso lo tengan bien en cuenta la gente. O sea, entre más votos en blanco haya, más golpeado van a ser los congresistas del voto de opinión y más fuerte va a ser el voto clientelista. En eso no se equivoquen colombianos, porque senador esto funciona al revés de como están pensando. Me toca cortarlo. Hashtag numeral elecciones Colombia, no se muevan del televisor. Sigan con nosotros en el primer debate de cabezas de lista de semana en vivo. Ya volvemos. Volvemos aquí de nuevo en Semana en Vivo. Estamos en el debate con las cabezas de lista para el Senado, con algunas de las cabezas de lista para el Senado de los partidos más importantes. La paz es un tema crucial, es un tema de debate, en campaña. Estamos hablando que no hay ideas, pero desde luego el tema del proceso de paz, lo que ocurre en La Habana, se está colando como el gran tema de esta campaña. No les voy a preguntar a ustedes si están o no de acuerdo con el proceso de paz, porque me van a decir que sí. Más bien, quisiera preguntarles, cuando ustedes dicen que están de acuerdo con el proceso de paz, ¿de qué paz están hablando? Carlos Fernando Galán. Bueno, María Jimena, yo creo que estamos ante una oportunidad sin antecedentes en términos de lograr el fin del conflicto con las FARC, y hay que apostarle a eso. Yo creo que si logramos que las FARC le pongan la cara a los colombianos, pidan perdón por sus delitos, reconozcan sus víctimas, y que el pueblo colombiano en votación decida que acompaña lo que se decida en La Habana, vamos a tener la posibilidad de construir un nuevo país. Y eso pasa, por ejemplo, por reformar el sistema político. Lo que estamos hablando, precisamente, la crisis de la política colombiana, se puede replantear gracias al proceso de paz en parte. Porque se ha hablado de los derechos de la oposición. Ahí hay una oportunidad única, eventualmente, de lograr avanzar en profundizar esta democracia en Colombia. Hoy vemos ríos de plata en muchos departamentos en las campañas, que no garantizan democracia, todo lo contrario. Entonces yo creo que es una oportunidad importante para el tema de la reforma política, para avanzar que el sistema político colombiano sea mucho más representativo, tenga más legitimidad y los elegidos tengan mayor cercanía y rindan más cuentas a los electores. Creo que también es una oportunidad para hacer cambios grandes en sectores como la salud, como la educación, que entre otras cosas yo creo que hay que hacerlos haya o no paz. Pero hay que aprovechar la coyuntura, porque existe eventualmente el mandato político que nos va a dar seguramente el pueblo colombiano, a los que sean elegidos en el Congreso y al presidente de la República, para avanzar en esas reformas. Creo también que es fundamental para el tema de la tierra, del agro, que este gobierno ha sido líder en eso, le ha apostado a eso,
y es fundamental que eso se concrete en el próximo gobierno, no solamente el pacto agrario que surgió de la crisis que se vivió no por culpa de este gobierno, de 30 años de abandono del campo, pero creo que es una oportunidad única para que el pueblo colombiano vea que se da un cambio radical realmente en muchos de los problemas que tiene el país, sociales, políticos y económicos. Muy bien, estuvo justo en el tiempo, le sobró un poquito, pero bueno. El doctor Jimmy Chamorro. Bueno, ¿de qué paz estamos hablando? De una paz sin impunidad y de una paz que vaya de la mano de la justicia, aunque estas son puestas siempre en polos opuestos. Pero yo voy más allá. Creo que esa paz no solamente debe ser refrendada, no estoy de acuerdo con el tema, por ejemplo, que la FARC promueven acerca de una asamblea constituyente, tampoco acerca de un acto legislativo el cual el Congreso acoja lo acordado en La Habana. Son a través de un referendo, totalmente de acuerdo con lo que está proponiendo, por ejemplo, el presidente de la República. Pero no solamente que sea el referendo la etapa final de él. Yo soy partidario que esto hay que blindarlo mucho más todavía. Que sea el pueblo de Colombia el que tome el acuerdo que se firme en La Habana y presente esa iniciativa con el 5% del censo electoral como una iniciativa de carácter popular, porque esto es importante, porque el soberano colombiano de manera exclusiva es el pueblo, lo dice nuestra Constitución, y de esta manera estaremos blindando el proceso de paz, no solamente frente a los colombianos, sino de frente inclusive a la comunidad internacional y de frente a la justicia internacional. Yo soy de los que creo que Colombia es un país de víctimas. Si uno le pregunta a los colombianos quién ha sido o se ha sentido víctima, pues no van a ser los 6 millones que, digamos, en estricto derecho sabemos que lo son. Todos los colombianos han sentido algún tipo de temor, algún tipo de prevención de salir a la calle o de salir al campo en algún momento en estos últimos 50 años, que son las víctimas, las que no solamente refrenden la parte final de esta, sino que tomen la iniciativa para que esto sea verdaderamente un proceso sólido, un proceso el cual después sea acompañado a través de unas normas posconflicto que serán necesarias que este Congreso evalúe y evacúe. De lo contrario, a la vuelta de 5 a 10 años vamos a tener un conflicto con otro nombre, con otros actores, pero con las mismas barbaries que hoy se están cometiendo e inclusive peores. El doctor Horacio Serpa. Cuando yo hablo de paz me refiero al proceso de La Habana. Y digo con toda claridad, los que hablan de la paz ideal y que paz pero con no sé qué cosa, es por sacarle el cuerpo a lo que está pasando en Cuba entre las dos comisiones. ¿Por qué? Porque el único proceso que hay es ese, yo lo veo en 3 dimensiones. El primero, al término de las conversaciones actuales con FARC, que ojalá también se hagan con ELN, el abandono de la guerrilla a la lucha armada. Segundo espacio, lo que algunos llaman posconflicto, yo lo llamo reconciliación. Reinserción, el ajuste en la cosa de la política, en fin, cambios profundos. Me parece a mí que es la gran oportunidad. Yo comparto ese criterio y un esfuerzo grande de Colombia por lograr el establecimiento de la no violencia. Ahí tenemos que hacer una labor cultural, política, mental, en fin, enorme. Y un tercer estadio, que es el de la constituyente. Yo sí creo que hay necesidad de una constituyente, pero cuando las aguas estén calmadas, dentro de 5 años, ¿está de acuerdo? Cuando se vote una consulta popular para apoyar los acuerdos, se debe convocar 5 años después una constituyente elegida popularmente para construir un nuevo constitucionalismo frente a la nueva Colombia. Creo que ese es el camino más apropiado. Doctor Robledo. Bueno, en el Polo hemos dicho, María Jimena, lucha armada no y proceso de paz sí. Es, digamos, la posición, con esa posición nacimos. Ahora, sí no porque pensemos que allí se van a resolver todos los problemas de Colombia, sí al proceso de paz. Nada que requiera de la firma de Juan Manuel Santos resolverá los problemas de fondo de este país. Esa ilusión no hay que hacerse. ¿Qué es lo que sí se puede lograr? Que desaparezcan varios miles de fusiles de los campos de Colombia, que quienes hoy los empuñan regresen a la vida civil, y eso va a ser sin duda una cosa bien importante. Ahora, ¿qué nos está preocupando? Primero, la gran manipulación que quieren hacer los amigos del presidente Santos, de decir que quien no está con la reelección de Santos es porque está contra el proceso de paz, y eso por supuesto es una falacia. Pero hay una cosa que me está preocupando más. Yo estoy viendo que Santos quiere llevar este proceso de paz a una situación parecida a la que tuvimos con Gaviria. Acuérdese que
antes de la presidencia de Gaviria es la paz con el M-19. Afortunadamente entregaron esas armas. Pero Gaviria se aprovechó de toda la euforia de ese proceso de paz y montó el Bienvenidos al Futuro y la nueva Constitución. Y cuando los colombianos se dieron cuenta, lo que había sucedido era que detrás de la euforia de la paz nos había metido todo el libre comercio, todo el neoliberalismo, todas las privatizaciones, la reforma más reaccionaria de la historia de Colombia. Entonces yo lo que veo es a Santos bregando además a conseguirse entre la izquierda unos cuantos garzones más para ver cómo monta un sainete parecido al de César Gaviria, para meter más TLCs y más políticas retardatarias, que son las únicas que impulsa el doctor Santos. Pongo un ejemplo porque lo conozco en detalle, y el país sabe que lo conozco en detalle. No hay cosa más regresiva en Colombia que la política agraria del doctor Juan Manuel Santos. Nunca nadie en la historia de este país se había atrevido a tanto, y todo eso tras la cortina de humo del proceso de paz. Esta es la parte que a mí más me preocupa y debería abrirse un debate en serio al respecto. Yo creo que usted se estaba riendo, podemos darle... Pues me reí del término de los garzones, que entre otras yo cosas, pensé que lo de Gaviria. a mí sí, no, lo de los garzones. Lo de los garzones. ¿No le quiere responder, doctor Serpa? No, yo tengo muy buena opinión de los garzones. Me parece a mí que están haciendo un magnífico, Yo sí tengo una papel. observación frente al tema de la constituyente. Y es, doctor Serpa, una constituyente, así sea ahora o sea dentro de 5 años, no tiene sentido. Porque si de constituyente se tratara, entonces ¿para qué tenemos unos diálogos establecidos sobre unos 6 puntos de acuerdo? Porque desde el primer día de la constituyente lo que van a hacer es echar a la borda todo lo que se acordó. Pero es más allá de los acuerdos. Por eso digo yo, cuando las cosas estén calmadas, cuando se estén cumpliendo los acuerdos, etcétera, tenemos que tener una nueva democracia, tenemos que tener un nuevo modelo económico de desarrollo. Pero ese es el reto que tiene que hacer este nuevo Tenemos Congreso. que buscar las grandes reformas, tenemos que ajustar nuestro constitucionalismo a las realidades del mundo. Pero doctor Serpa, entonces, mire, 5 con años, eso, lo que usted es está un plazo reconociendo para una Colombia en paz. Pero Yo usted digo, está la reconociendo que este constituyente Congreso que se va a para posesionar una no va a tener Colombia la en paz. capacidad, no va a ¿Ah? tener la capacidad de llevar a cabo esas reformas, porque una constituyente, entonces ¿para qué las elecciones ahora del 9 de marzo? Lo que aspiramos es que este Congreso que se va a posesionar el 9 de marzo y que ojalá sea renovado en gran parte ahora en esta fecha, y comienza a actuar en estos 4 años, no podemos apostarle al fracaso. Si usted habla de 5 años, quiere decir que este Congreso en 4 años... Pero tiene razón en una cosa, doctor Chamorro. Eso Eso es es va a que fracasar. Pero, doctor ese es Serpa, el desafío va que a tiene que hacer este progresar, Congreso. porque se va a tener mucho éxito y queremos una Colombia distinta, una No, Colombia pero sí nueva. es cierto una cosa, doctor Serpa, es que hay que darle la oportunidad al Congreso, y eso depende de las Totalmente. elecciones. Depende de las elecciones, Claro. depende de lo que pase en las elecciones, quienes sean elegidos, la posición que tengan frente a las reformas que se van a hacer, pues que habrá la oportunidad de que sea el Congreso, el nuevo Congreso, el que haga las reformas necesarias y no sea necesaria una constituyente, que no sabemos en qué pueda terminar. Sí, Usted este sabe Congreso, ese que uno Congreso sabe en qué es un arranca y Congreso no sabe en qué pueda constituyente, terminar creo la yo. misma En mi constituyente. Tiene que propuesta, llevar a cabo este las Congreso profundas que se va a reformas de elegir carácter el 9 de social. marzo tiene 4 años para ser un proceso constituyente también, claro. María Jimena, Pero hagamos es que, aquí mire, una... lo fundamental de firmar con FARC y ELN es que cambie el país. Es que cambie. Sí o no a la Si no Asamblea seguimos en la Nacional guerra, es lo Constituyente. mismo. Sí o no a una Asamblea Constituyente en la eventualidad de la firma de acuerdos de La Habana. Doctor Galán. No, yo ¿Sí creo o no? que hay que apostarle a que el nuevo Congreso haga las reformas que se requieren. primero si hay Congreso- algo además que es importante decir, es que no es cierto que el presidente Santos, frente a lo que dice el presidente Uribe y otros sectores que están en contra del proceso, se esté entregando el Estado colombiano en La Habana. Si uno lee los acuerdos que ha habido, no hay nada revolucionario, sino es lo fundamental que hay que hacer en el tema de la política, en el tema del agro. Entonces yo creo que hay que aclarar un poco ese punto. Y yo creo que el próximo Congreso, dependiendo de cómo sea elegido, debe ser el responsable de hacer esas reformas. Senador Pero- Robledo. Sí, a ver, yo sobre la constituyente tengo esta idea. Este es un tema que el Polo no ha discutido en detalle, pero es mi opinión personal. Yo no me puedo imaginar una constituyente que no sea elegida por voto popular. Popularmente, Pues claro. eso parto de esa base, porque pues, Pero no la constituyente que propone... bueno, no, que no, propone la hago FARC, una cosa en abstracto, constituyente ¿cierto? No me puedo imaginar, escúcheme, Jimmy. excluyente. Escúcheme, yo digo lo que quiero decir. No me imagino una constituyente que no sea elegida por voto popular. Y en las condiciones de hoy es obvio que esa constituyente, las de hoy,
esa constituyente pues sería controlada por los dueños de la mermelada, eso pues lo sabe cualquiera. O sea, la representación de sectores como el nuestro, o de sectores, digamos, que piensen distinto al presidente Juan Manuel Santos sería ínfima. Luego de esa constituyente solo podría salir una constitución peor que la que se tiene, que ya es la constitución del neoliberalismo y del libre comercio y de las privatizaciones. Entonces, por supuesto que a nosotros no nos hace ninguna gracia, ¿sí?, la idea de que con el pretexto del proceso de paz, o como se quiera llamar, a partir del proceso de paz, terminemos en una constituyente que fortalezca todavía más las tendencias retardatarias de la sociedad colombiana y que haga más hegemónico el poder por parte de unas minorías todopoderosas que hacen en el país lo que se les antoja. Yo hago pero a mí me parece tengo una distinto inquietud. a lo que dice el doctor Robledo. A ver. Es que en estos 5 años el país asimila las reformas, eso nadie sabe. asimila los cambios. No, yo estoy que se hablando cometen. de podemos constituyentes apostarle, hoy. pero Dentro de no, 5 años hablamos. 5 Dentro de 5 años años y ya veremos. elegida Pero popularmente. ahí va mi Todavía nadie pregunta. adivina el futuro, Popularmente. doctor Perdón. Serpa. Todavía nadie adivina el futuro. Pero, Entonces, pero ahí va mi sí. pregunta. Él está hablando de aquí a 5 años, de aquí a 4 años, en ese congreso admirable que va a decir, que dice usted que va a haber. La gran pregunta, ese consejo que usted dice que va a ser admirable, ¿va a poder hacer lo que este consejo, lo que este congreso no ha podido hacer? Una reforma de justicia fallida, una reforma de la salud fallida, una reforma de educación fallida. O sea, es ese el tema cuando se piensa en la constituyente. ¿Es capaz el Congreso de hacer reformas pensando en el país, pensando en la sociedad colombiana y no en el propio peculio? Esa es una de las discusiones que hay frente Claro. al tema de si constituyente sí, yo si pienso que constituyente es no. una gran oportunidad para el Congreso. Reivindicarse ¿Pero usted ante el cree que se país. puede hacer una reforma de la justicia Sí. pensando en el país? Claro, ¿Otra vez? Pero por supuesto. Pero no este es más, le voy a Congreso, contar pero no esto. este No, Congreso. ni eso, la voy a eso liderar. depende No de este quién lo Congreso. conforme, María María Jimena, Jimena. mire, ¿Por voy qué a asumen liderar- que el Congreso que se va a elegir, o cómo saben María que el Jimena, Congreso que se va a a ver, elegir sí voy va a a ser de liderar una la lógica reforma de la democrática? justicia. Yo No lo lo sabemos, sé. por eso Voy a estoy- liderar la reforma de la justicia en el Congreso. ¿Usted? Sí, yo sé mucho de eso. Yo hice carrera judicial. Yo fui procurador general. Yo ejercí la profesión. Yo estuve 18 años en la Comisión Primera del Congreso. Venga, y hay de que la reformar la República. comisión de acusaciones, entre otras Formé cosas, ¿no? parte- Porque no ha hay que funcionado. Sí, pero Doctor yo Serpa, sí entonces- pienso que el Y Congreso su debe partido se opuso mantenerla. en esta reforma tremendamente a hacer una reforma. Ah, sí, pero yo era un militante. Ahora es que pero voy ¿qué a volver pasa? a saltar Lo que la pasa es que un esto, militante Serpa, entonces pequeño. hay que enseñarle al quien fue el presidente de la Cámara en ese entonces, que no leyó la reforma a la justicia de ascendencia liberal, que igualmente le enseñe entonces a sus parlamentarios a que lean la reforma a la justicia. O sea, Es que que me yo- parece, para que yo haya una cosa me que- parece un para buen que- director. Yo Para quiero que no insistir que acepten todo ese depende tipo de cómo se de componga el aberraciones Congreso. jurídicas. Si el escenario del 20 de julio es Juan Manuel Santos reelegido y las mayorías santistas controlando el Congreso, pues la reforma a la justicia que van a presentar, diga lo que digan, será igual de mala a la que presentaron hace 3 años. Pero es que esto es un problema de la forma de pensar, de la forma de ser y de la forma de actuar. No se hace misa católica con cardenales protestantes, bueno, o viceversa, doctor Jimmy, ¿cierto? Y entonces pedir que una reforma a la justicia capitaneada por Santos y por los partidos santistas sea la que necesita el país, a mí eso no me cabe en la cabeza, me da pena, pero no entiendo cómo puede ser, si es que ya sabemos qué es lo que les gusta. Pero Una cosa, Robledo, echémonos un poquito atrás, volviendo al tema de la paz. Y yo sí quisiera saber, usted identifica muy bien qué es lo que no le gusta alrededor de lo de Santos frente a la paz, y es el hecho de que se metan unas reformas que usted no está de acuerdo. No, Pero yo ni sí quisiera siquiera, saber, dentro de la mecánica de ese proceso de paz, la paz ha sido siempre una bandera, digamos, de la izquierda. ¿Qué no le gusta de la paz de Santos? nada. Que no son ellos los que la están liderando en este yo he momento, dicho eso es lo que no que le me gusta al gusta que pueblo. Uno a la vez, me uno a la gusta vez. que Senador. desaparezcan esos fusiles y que que quienes hoy están armados regresen a la vida civil, pero no creo que allí se vayan a dar las grandes transformaciones en ese proceso que necesita Colombia. ¿Y por qué no creo? Porque cualquier cosa que se firme allí tiene poder de veto del presidente Juan Manuel Santos. Entonces no creo que una cosa digamos que exija la aquiescencia del presidente Juan Manuel Santos pueda producir la reforma de la salud o del tema agrario. De entrada, por ejemplo, el tema de los hechos TLCs, demuestran totalmente escúcheme, lo que son contrario. fundamentales en el tema del agro, Después no usted, es tema doctor de conversación en la mesa de La Habana. Entonces a mí no me pueden decir que los problemas del agro se van a resolver en La Habana porque no fue tema de conversación. Ese es todo el problema. Pero es que no es que no me guste el proceso de paz. Le digo que me gusta tanto que así no cambien de fondo a Colombia. Bueno, si salen de las armas y se reintegran a la vida civil, eso ya es una gran ganancia. Es más, si me cuesta la tragedia
tragedia de la reelección de Santos, también bienvenida a la paz, para que eso quede Uy, perfectamente bueno, claro. pero miren, los ¿Cambia o hechos no cambia demuestran la paz? totalmente lo contrario. Espérate. Sí, porque Los eso hechos sí. que es lo que demuestran. Aquí hay que darle crédito al presidente Santos. Ha tenido el valor de sentarse en la mesa con unos actores los cuales el Estado ha venido combatiendo durante 50 años. Uno no se sienta con los amigos a hablar acerca de paz. Qué valiente es el poder hablar acerca de paz precisamente con mi enemigo, con aquel que yo he combatido. Claro. Y eso es valeroso, eso es importante. Ahora, aquí no estamos hablando de capacidad de veto de un gobierno o del otro, no, es que el acordar es complicado, es difícil. No hay que olvidar que las FARC son demasiado sensibles frente a cualquier punto y ellos buscan un pretexto para pararse la mesa, para poner el congelador un tema, y vamos avanzando. Nunca antes habíamos tenido un proceso de paz, primero, con unos puntos agendados, ya somos 6 puntos, sabemos que ya se han acordado 2, que estamos en el tercero, sin despejes, o sea, sin caguanes, sin ralito, sin nada, sin entregar la soberanía. Lo que me parece más valeroso. Me parece muy valiente. Y a eso no le podemos colgar críticas de otro tipo. Sí, no, Lo que me parece más valeroso del presidente Santos fue que se atrevió a confrontar al doctor Uribe. Bueno. Carlos Fernando Galán, señor Robledo dice, no va a haber muchos cambios allá y si los hay, nos puede meter al pueblo colombiano un conejo. ¿Qué piensa usted? No, yo creo que sí puede haber muchos cambios. Yo creo que hay la oportunidad de hacerlos. Además, creo que estamos en un país donde el presidente de la República se elige de manera democrática. Yo entiendo las posiciones del doctor Robledo. Él critica mucho al presidente Santos. El presidente Santos es el presidente de la República y se enfrentará seguramente a la doctora Clara López, que tiene una posición distinta, que me parece a mí también irresponsable limitar la discusión a decir el libre comercio. No, hay que aterrizar un poco. No, hablamos de lo que quiera. No, hay que profundizar un poco. Pero no me saca el libre comercio de la agenda. Claro, pero hay que aterrizarlo. Yo no creo que el país tenga que cerrarse al mundo. Cerrarse por completo. Nadie ha dicho que no creo que deba hacerlo. Claro que hay unos problemas en las negociaciones que ha habido de TLC, sin lugar a dudas. Pero no puede el país tampoco empezar a tener un discurso de que hay que cerrarnos al mundo, nadie acabar ha el dicho que comercio con los demás países, no ponga en la sino boca que hay que de buscar. Su contradictor lo que su Yo le pido que me no escuche mientras que estoy hablando. Sí, pero no puede tergiversar el punto de vista del contradictor. No, es que solamente usted ha hablado de que libre comercio, que la Constitución del 91 es de libre comercio. Yo creo que el país tiene que profundizar esa discusión. No debe limitarse a eso. Claro que el país tiene en el agro, por ejemplo, muchas oportunidades con el libre comercio. Lo que pasa es que no se han aprovechado. No ha habido una política desde hace más de 30 años seria de preparar al agro. Eso es lo que hay que hacer. No decir, hombre, cerrémonos por completo. Y creo que eso es un error que no se puede cometer en Colombia. No estoy de acuerdo con cerrarnos completamente, pero sí estuve en desacuerdo con el TLC con los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que uno se siente en una mesa a hablar de igual a igual con unos señores supremamente importantes que manejan una economía 150 veces más grande que la nuestra? Por favor. Se acaba de aprobar la Alianza del Pacífico contra la opinión de la SAC, que es nada menos que la agremiación de los mayores empresarios agrarios, o sea, la gente que produce con menores costos de producción. Pero además quiero decir una cosa, no ponga, doctor Galán, en mi boca lo que yo nunca he dicho. Usted no puede encontrar, yo llevo 25 años hablando de este tema del libre comercio, tengo no sé cuántos libros escritos sobre eso, y usted no encontrará una sola opinión mía diciendo que Colombia se debe cerrar al mundo. Entonces, hagamos un debate serio, contravirtiendo los puntos de vista. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Que Colombia se debe relacionar con el mundo, pero no como un estado vasallo, no en alianzas de mula y jinete. De acuerdo, esa debe haber libre comercio, sí, pero las condiciones que plantea Colombia también, o sin lugar a dudas. Aquí se ha tocado el tema de la Alianza del Pacífico. Mira, aquí hay algo importante, doctor Robledo. Ahora encontramos, por ejemplo, en nuestra Constitución, eso fue una iniciativa inclusive en la cual coadyuvó el antiguo DM-19, uno de los fundadores del Polo Democrático, por cierto, acerca de lo que tiene que ver el fundamento de nuestras relaciones exteriores, le da una preeminencia a la integración latinoamericana y del Caribe. Pero también hay algo importante, mire, el tema de la Alianza del Pacífico es el de los temas más innovadores y progresistas eventualmente que podemos tener. Es que estamos hablando de la región, no estamos hablando de los Estados Unidos, estamos hablando de Europa, estamos hablando de México, de Chile, de Perú, de Colombia. Ese es el futuro, ese es algo supremamente importante. No es un tratado de libre comercio, es una alianza, inclusive desde el punto de vista de todos los aspectos. No lo es, no necesariamente. No es, mire, por ejemplo, ¿qué es lo que se está acordando desde el punto de vista diplomático? Por ejemplo, Colombia coge la embajada de Ghana y desde ahí atiende los otros países
que forman parte del Pacífico, el otro coge Singapur, el otro coge Vietnam, el otro coge Marruecos. Nosotros por el precio de uno estamos obteniendo 4. Eso es algo demasiado importante. Se le está acabando No podemos satanizar de manera alguna lo que senador. es algo extraordinario y revolucionario, como es la Alianza del Pacífico. Qué pena interrumpirlo, pero aquí toca las reglas. Yo quería volverlos otra vez al tema de la paz y hacerles esta pregunta. A raíz de un escándalo que publicó la revista Semana sobre las famosas interceptaciones que habrían llegado a los correos de los negociadores en La Habana y algunos periodistas, les quería hacer esta pregunta. ¿Con cuál Santos a qué santo le creen ustedes? ¿Al Santos que el primer día dijo que había unas fuerzas oscuras en todo este escándalo que se había denunciado, o al Santos que ha ido minimizando el escándalo y dice, hombre, realmente no es sino una operación legal dentro de una fachada que es aprobada por inteligencia militar y aquí no hay nada? Esto porque está relacionado con el tema de qué pasa con los militares y el proceso de paz. Doctor Horacio Una Serpa, vergüenza lo que pasó. Pues yo le creo a la reacción inicial de Santos, claro. A la Después han venido como soslayando las cosas. Es un crimen, es un acto de indisciplina. ¿Cómo es posible que miembros del Estado espíen a personas que están representando al mismo Estado, nada menos que en un acuerdo de paz? Me parece a mí que es una afrenta supremamente grande y deja una inquietud enorme. Yo respeto las fuerzas militares y de policía, son necesarias, pero ahí por dentro hay alguna cosa maluca, porque evidentemente lo que se denunció fue lo que ocurrió, de manera tal que pienso que todavía no se han tomado las determinaciones que merece ese escándalo tan tremendo. ¿Alguien más quiere contestar? Yo creo una cosa. Doctor Robledo. Sí, no, yo creo que hay que creerle a las dos posiciones, María Jimena, al doctor Santos. A la una y a la otra. No, es que todos sabemos que él es un gran jugador de póker. Y la clave del juego del póker es engañar a los adversarios. Gana el que sea capaz de meter más cañas y de presentar las cosas de la manera que más le convenga. Entonces aquí lo que tenemos es un presidente de la República que tiene posición para todas las, digamos, los gustos. Pero aquí el problema de fondo, ¿cuál es? El problema de fondo es que aquí el ejército de Colombia anda haciendo chuzadas ilegales, incluido al Polo Democrático Alternativo. Y el gobierno nacional no es capaz de dar la cara ni responder. Aquí no hay sino dos posibilidades. O el gobierno no sabía y es un gobierno irresponsable que no es capaz de controlar a sus propias fuerzas, o sí sabía y entonces, si se quiere, es peor. Y yo me pregunto, bueno, ¿y cuándo va a renunciar el ministro de Defensa? O alguien de arriba. O es que aquí estas cosas pueden suceder, pero además han rodeado al doctor Santos toda la vida. Es que en el gobierno anterior fueron muy cercanas al doctor Santos las chuzadas de la policía. Y después lo del DAS, él era ministro de Defensa. Y ahora estamos en este caso. Yo sí quiero reclamarle al país. Aquí no pueden seguir chuzando a las fuerzas de la oposición y que no pase nada. Porque miren la que me hizo el ministro de Agricultura, ¿no? Pero, con una chuzada ilegal salió a calumniarme y a maltratarme ante los medios de comunicación. María Jimena, yo, pues la información que he visto de prensa, evidentemente se conoció el escándalo, pero también vi que la Fiscalía dijo que todavía no han encontrado las pruebas de que estaban chuzando a los negociadores. Yo creo que hay que esperar la investigación de la Fiscalía en ese punto, para saber si efectivamente esa operación, que puede ser legal, porque las operaciones fachada de inteligencia son legales, están permitidas por el Código Penal, la inteligencia sirve, por ejemplo, para la lucha contra las FARC, contra la lucha contra las BACRIM, contra el narcotráfico, verificar si hubo desmanes, abusos y cometieron algún delito. Eso hay que esperarlo. Ahora, frente al proceso, si se confirma esto, creo que tiene que ver con el hecho que se filtraron las famosas coordenadas a Uribe y después nunca se supo quién las filtró. Y al dejar pasar eso, pudo haber generado al interior de las fuerzas militares como una especie de tranquilidad para seguir con una tónica contra el proceso y contra el gobierno, que es nefasto. Pero me parece fundamental insistir en que es clave que los colombianos rechacen de manera contundente los abusos de la inteligencia cuando se cometen, pero no la inteligencia. La inteligencia es fundamental para que el Estado pueda luchar contra los ilegales. No, me acaban de decir
Lo siento mucho, pero usted sabe cómo es el directo. No tenemos tiempo, pero le prometo que le repongo en el próximo segmento. Perfecto. Nos vamos a una pausa, no se vayan. Estamos aquí en Semana en Vivo, en un debate, el primer debate con las cabezas de lista al Senado. Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo, estamos en el debate, primer debate con las cabezas de lista al Senado. Pacho Miranda, vamos al tercer segmento de este programa, de este debate. ¿Cuál es el tema? En este tercer segmento vamos a entrar ya en materia legislativa mucho más detallada. Aquí se encuentran 13 aspirantes al Senado y un senador actual. El Senado del 2010 al 2014 dejó muchas tareas pendientes, dejó muchas reformas como la salud, como la educación que no se han tramitado bien y otras como la de la justicia, en la cual se generaron muchas deudas en la sociedad colombiana. Ustedes aquí son candidatos individuales, pero también son cabezas de lista de importantes partidos. ¿Qué van a hacer ustedes para poder cumplir con esas tareas pendientes, de esas reformas sociales, más lo que venga de La Habana en los partidos de los cuales están liderando ustedes hoy? Jimmy Chamorro. Bueno, hay algunos puntos fundamentales. Lo primero son algunas reformas de carácter social que son muy profundas. Primero, lo que tiene que ver el tema de la reforma de la salud. No esta reforma la cual está pasando, la cual pasaría Colombia a ser un Estado social de derecho a un Estado fiscal de derecho. Ese tema de la responsabilidad fiscal es un tema nocivo, definitivamente para el país, porque es una manera muy discreta de acabar, por ejemplo, con la tutela y de acabar con ese mecanismo que protege, entre otros derechos, la vida y la salud. El Congreso está a punto de aprobarlo, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Ojalá que esta iniciativa la congelaran y más bien lo abordara el Congreso, que se va a posicionar el 20 de julio. Lo segundo, en el tema educativo. En el tema educativo, digamos, hay algunos puntos fundamentales, lo que concierne competencias ciudadanas con respecto a la reforma educativa. En segundo lugar, lo que tiene que ver la nueva mentalidad del docente en Colombia. Yo soy de los que cree que el eje fundamental de una reforma educativa parte del docente, un docente que esté al tanto de lo que tiene que ver la globalización, por ejemplo, de las TICs. Yo me opongo contundentemente al tema que los docentes no puedan o no deban ser evaluados, y creo que ese es un tema fundamental que tenemos también que reformar. En tercer lugar, lo que tiene que ver, claro, una reforma a la justicia. Cuarto, lo que concierne una reforma política. Y así como el doctor Horacio Serpa habla acerca de liderar una reforma a la justicia, yo me comprometo a liderar y a presentar una reforma política. Pero finalmente, digamos, tenemos que hablar acerca de un tema de ordenamiento territorial que es fundamental en el país. Tenemos que replantear todos estos temas, ni siquiera replantearlos, sino tocarlos por primera vez. Esto es algo lo cual dio mandato el constituyente del 91 y finalmente no se hizo. Y otros temas adicionales que aquí se han tocado, como por ejemplo el estatuto de oposición, entre otros. Senador Robledo. Sí, a ver, son tantas cosas, pero empecemos por una. Hay que renegociar los TLCs, hay que modificar los TLCs. Eso está destruyendo el agro, destruyendo la industria, deja al país sin futuro, se lo entrega al capital extranjero. Y ojo, si no hay industria y no hay agro y no hay producción, pues no hay empleo. No se dejen echar cuentos colombianos. Cuando el gobierno habla del empleo y el empleo y el empleo, pues lo está destruyendo con este tipo de tratados como la Alianza del Pacífico. En el caso de la salud, primero hay que hundir esa reforma que tiene el santismo tramitando en el Congreso, pues en estos próximos días, y además hay que aprobar una reforma a la salud que debe consistir en que se acaben las EPS, no más EPS, eso no es necesario. Aquí no pueden seguir 4 o 5 personajes embolsillándose alrededor de 6 billones de pesos de la plata de la salud de los colombianos mientras la gente se muere. Hay países del mundo como Canadá donde no hay EPS. Lo tercero, nosotros, el Polo, respalda todo el proyecto en su integridad de la MANE, de las organizaciones estudiantiles colombianas, de reforma de la educación superior. Para que eso apunte a qué tipo de educación. Nosotros hablamos, y ellos hablan también, de educación
universal para todos, pública, gratuita y de alta calidad. También pensamos que hay que acabar con este desorden de la gran minería de las transnacionales y de la persecución a los pequeños mineros, y hay que hacer un cambio del sistema electoral. Lo que hay es una vergüenza. Claro, se debería empezar porque el gobierno cumpliera la ley que le ordenaba en estas elecciones voto electrónico, y no se les antojó cumplirla, se la pasaron por la faja, María Jimena, eso es increíble, pero el país necesita una reforma del sistema electoral porque lo que hay apesta. No es posible conseguir un sistema electoral más corrupto que el sistema electoral colombiano. Carlos Fernando Galán, tareas pendientes. Bueno, yo creo que ya han mencionado varias, pero yo hablaría de la reforma a la justicia. Me parece fundamental esa reforma para ser efectivos en la lucha contra la corrupción. Creo que hay que replantear las funciones electorales de las Cortes. Creo que eso ha llevado a una politización que ha sido nefasta. Creo que también es fundamental replantear la forma como se investigan y se juzgan los aforados. La Comisión de Acusaciones de Colombia es una comisión de absoluciones, hay que replantear eso por completo, pero en el fondo la reforma a la justicia tiene que llevar la justicia al ciudadano. Los ciudadanos hoy ven la impunidad en la inmensa mayoría de delitos, el que roba el celular, el responsable del fleteo. Esas personas en muchos casos son liberadas muy rápidamente. Entre otras cosas, el código que acaban de aprobar penitenciario va a liberar una cantidad de personas y no sabemos realmente de qué delitos. Eso es preocupante y creo que debe ser revisado. El tema de la reforma política. Creo que es fundamental reformar la forma como se financia la política en Colombia. No solamente de dónde provienen los recursos, sino sobre todo cómo se controla que no haya recursos ilegales y por encima de los topes, porque cuando hay ríos de plata eso lleva a que no haya realmente democracia. En los temas de educación y salud, yo creo que en educación no nos podemos quedar con la discusión de la educación superior. Nuestro país tiene que, como vio en las pruebas PISA, trabajar en la calidad de la educación primaria y secundaria. Si no se abre, sino que se garantiza una mejoría ajustándole al docente en la educación primaria y secundaria, casi que no sirve de nada abrir espacios en la educación superior, doctor Robledo, porque usted le está abriendo espacios a quienes van a colegios privados. Porque quien va a un colegio público en Colombia no tiene los resultados suficientes en el ICFES para acceder a la Universidad Nacional o a la universidad pública en general. Entonces tenemos que trabajar en una reforma integral a la educación, que vaya desde la primera infancia hasta la educación superior. Y en el tema de la salud comparto lo que han dicho acá, el tema de la CPS hay que eliminarlo, pero creo que es fundamental que en esa reforma también se piense en replantear el sistema de vigilancia y control. Hoy la supersalud no tiene capacidad, ha sido politizada. Hay que garantizar que sea el modelo que tengamos, lo reformemos como se define en el Congreso, tenga un eje fundamental de vigilar los recursos, de tener una superintendencia de salud que sí funcione, que sí vigile los actores del sector salud. Doctor Horacio Serpa, comparto muchos de los criterios que aquí se han dicho. También pienso que hay que revisar las políticas sobre TLC. Ahí hay cosas muy delicadas que hay que volver Está muy de acuerdo con el senador Robledo. Volver a definir. Bueno, yo tengo unos criterios, no conozco globalmente el pensamiento del doctor Robledo, pero me parece muy interesante y además muy responsable porque ha sido una constante en su lucha política. Comparto lo de la salud. Yo diría que totalmente, empezando por echar para atrás ese proyecto de ley que está en la Cámara de Representantes, acabando todo eso de las EPS, sacando el sector financiero, devolviéndole al paciente la calidad de paciente, no de cliente. En fin, sobre ese particular me parece muy importante. Región, descentralización, autonomía de las entidades territoriales. Hay que volver un poco a lo de la Constitución del 91, pero ir más allá. Eso es fundamental. Comparto el criterio del doctor Jimmy Chamorro. Hay que hacer una reforma tributaria progresiva dentro de la complejidad de lo que debe ser un nuevo modelo económico y social. Aquí, sobre pretexto de la confianza inversionista, le rebajaron los impuestos a los que tienen con qué pagar. Eso no hay en ninguna parte del mundo. Yo una vez hablé con el señor Slim, el hombre más poderoso del mundo, y me dijo, no, es que tenemos que pagar impuestos. Y le dije sobre la renta y sobre el capital, y me dijo sobre la renta y sobre el capital. No nos cambien las reglas del juego, pongan unas reglas claras. Pero aquí hacemos las cosas al revés. Educación, miren, claro, la reforma de la MANE, muchas cosas importantes, la educación superior, los doctorados, etcétera. Un defecto muy grave de la educación colombiana. Aquí hay que reenseñar, les parece elemental lo que voy a decir, a leer, a escribir y a hablar. ¿Saben para qué? Tiempo. Para buscar una cosa que decía Steve Jobs, lo principal es enseñarle a la gente a
pensar. A pensar. Pero yo quería hacerles una pregunta, cuando los oigo, también pienso que el próximo Congreso, este Congreso no pudo hacer todo lo que ustedes están diciendo. No hizo nada. Por eso. Oiga, 20 años y no hicieron el estatuto de oposición. No, tampoco puede decir usted que no hizo nada en el Congreso. La ley de víctimas es un logro importante, la ley de tierra, tiene en toda fin, la razón. hay unos Uno proyectos exagera, importantes. Uno exagera. Pero 20 años no hacen el estatuto de oposición, 20 años no hacen el estatuto del trabajador. 20 años para hacer una ley de ordenamiento territorial y hacen eso un saludo a la bandera. Por eso, entonces mi pregunta, se la hago a todos, es si no se ha podido y no se pudo en este Congreso, muchos de los que hoy están en el Congreso van a llegar también y van a tener la mermelada, María Jimena, ¿No será que esa reforma que el presidente, que usted, doctor Serpa, va a querer presentar, reforma de la justicia y la reforma de la salud de usted, no va a terminar cambiada por cuenta de la mermelada, como pasa y como pasó con la reforma de la justicia? No, mire, yo quisiera hacer algunas... Yo pienso que hay una gran oportunidad, tenemos que puntuales. aprovecharla, tenemos que aprovechar esa oportunidad. Pero hay unos temas muy puntuales, como por ejemplo, mire, en el tema de la reforma tributaria, aquí yo sí quisiera hacer, digamos, dar unas cifras que son muy concretas. De un solo plumazo, 18 millones de colombianos, los más pobres, dejaron de pagar impuestos. Eso creo que es un avance importante. Aquí tampoco, digamos, hay que mirarlo todo desde un lado de la Jimmy, balanza. en un Hay que país mirarlo de todo. 30 millones de pobres, la pregunta es, los pobres no se la desocupan pregunta, ¿van a poderlo hacer? A un dígito. Jimmy, Pero si no es que pudieron los hacer, pobres reducido no deben en pagar el- impuestos. el- un momento, por favor, este uno Congreso, uno a la vez. Este Congreso que se tuvo es malísimo. No, Este totalmente que de hay acuerdo. ahora. Momento, La uno a la mayoría, vez. digo yo, la mayoría de ese Congreso es malísima. Por eso la gente está tan indignada con toda la razón. Ahora, ¿cómo se llama el principal responsable de ese Congreso malísimo? Se llama Santos Calderón Juan Manuel. Porque resulta que el Congreso, que es de mayoría santistas de los partidos de la Unidad Nacional, hizo todo lo que el presidente de la República y los ministros le dijeron que hiciera, todo, hasta esa locura de la reforma a la justicia. Entonces yo aquí vuelvo con la misma historia. Los palos de papaya no dan aguacates. O sea, si el doctor Santos gana la presidencia y los partidos de la Unidad Nacional hacen las mayorías en el Congreso, ese Congreso será tan malo como el de ahora, porque ¿por qué va a cambiar? Aquí yo oigo decir de reformas. Santos va a aceptar que se acaben las EPS, ni pensarlo. Santos va a aceptar que se renegocien las EPS, ni pensarlo. Santos le va a poner el cascabel al gato de la gran minería, ni pensarlo. Y así en cada cosa de los asuntos de la vida del país va a permitir que tengamos una educación universal, pública y gratuita de alta calidad, pero si vienen es con otra reforma privatizadora. Entonces, aquí hay una incongruencia. Lo anoto de mis colegas de panel, y es que están proponiendo grandes cambios, pero resulta que están eligiendo a Juan Manuel Santos, que no deja hacer ningún cambio que valga la pena. No, aquí hay un tema importante que vale la pena mencionar, y es que cada vez más la ciudadanía es activa en las discusiones políticas, y eso lo vivimos. Ya no se trata de una negociación o una discusión en el Congreso, de debates allá donde aprueban una reforma, con el presidente, el ministro plantea un tema, dice esto debe ser así. La ciudadanía es cada vez más activa en la política, eso se vio en este gobierno y eso es positivo para el país. Y yo creo que esas reformas que se van a presentar en el próximo gobierno, sin lugar a dudas van a tener ese acompañamiento y participación ciudadana para criticar. Y eso nos lleva no solamente a promover esa participación, sino a ser muy responsables en términos de cómo se da esa participación. No podemos tampoco, muchas veces hay discusiones sobre los proyectos de ley que no son lo que está en el proyecto, que no tiene nada que ver con lo que dice el proyecto, pero hay congresistas que se van con unos ataques irresponsables para desvirtuar un proyecto porque tienen algún interés detrás y que eventualmente no llevan a discutir de fondo lo que hay en el proyecto. Entonces yo creo que es fundamental apoyar la posibilidad de presentar las reformas y abrir la discusión ciudadana, que acompañado el Congreso por la discusión ciudadana se puede lograr que se hagan los cambios que el país necesita. De todas maneras, la democracia está cambiando. Ahora está la democracia callejera. Ahora están las licencias sociales de por medio. Todo esto que pasó hace algunos meses, de las protestas, de los indignados, etcétera, eso influye en la política, por supuesto. Por eso yo soy un poco más optimista que el doctor Robledo. Yo creo que sí habrá mejores oportunidades para Colombia.
María Jimena, mire, los países cambian es cuando cambian los pueblos, y los pueblos se deciden a cambiar a los dirigentes. Por eso yo digo que todo está por verse para empezar el 9 de marzo. Pero si el 9 de marzo los colombianos vuelven y votan por los Juan Manueles, y digo en general todos porque se cambian el nombre y las cosas, pero finalmente son la misma cosa, pues va a seguir pasando lo mismo. Es que es absolutamente imposible que si ganan los mismos que no están gobernando de ahora, gobernaron los 8 años anteriores y los 4 anteriores y los otros 4 y los otros 4, porque son los mismos los que vienen gobernando por lo menos desde 1990. Si se elige a esos mismos, ¿cómo va a haber cambio? Es que esto es un absurdo. Es más, es que a la élite, a los ultra superpoderosos nacionales y extranjeros que controlan en Colombia, ¿por qué van a querer cambiar el país si para ellos Colombia es el paraíso terrenal? Lo único que les perturba su existencia es la existencia del polo democrático alternativo. Si no existiéramos nosotros, Colombia para ellos sería perfecto. Entonces pretender que lo vayan a cambiar, pero ni locos que estuviéramos. Yo tengo muchas críticas al doctor Santos, pero no creo que esté loco como para querer cambiar el país de privilegios en el que ha nacido y ha vivido. Estamos casi que al borde del final. Si me pueden decir cuánto tengo que me sobre de tiempo. 13 minutos. Entonces vamos a hacer es una sorpresa que les teníamos. Nada tampoco del otro mundo. No. La idea es que vamos a hacer a cada una pregunta, ¿sí? Vamos a hacerle a cada uno una pregunta nosotros. Y después ustedes se preguntan entre sí. Ustedes, el senador Robledo le pregunta al senador Carlos Fernando Galán, el doctor Horacio Serpa, que todavía no es senador, le pregunta a Jimmy Chamorro y viceversa, ¿sí? Y así comenzamos. ¿Te parece, Pacho? Me parece. ¿Sí? ¿Comenzamos? Comencemos. Entonces, pregunta. Yo tenía una pregunta para Carlos Fernando Galán. Carlos Fernando Galán tiene una imagen de como zar anticorrupción y por todo su legado familiar. Sin embargo, el Partido Cambio Radical se ve constantemente, sobre todo en ciertas regiones del país, azotado por dificultades de la corrupción. ¿Cómo ser presidente y liderar un partido en la bancada de Cambio Radical en el Senado con esa serie de problemáticas? Bueno, yo asumí la dirección del partido hace 4 meses. Yo creo que ningún partido está exento de que miembros del mismo terminen involucrados en casos de corrupción. Ha pasado en todos los partidos que están aquí presentes, incluidos el Polo Democrático, por ejemplo, en Bogotá. Y la diferencia está en cómo se manejan los temas, cómo se enfrentan. Si uno pone la cara, si uno dice, efectivamente se han cometido errores, es lo que he procurado hacer. Se han cometido errores graves. Yo dije que era una vergüenza los avales que se han entregado hace unos años en Cambio Radical. Y hay que buscar depurar los partidos, buscar que la ciudadanía vuelva a confiar en la institucionalidad, vea que hay un interés por cambiar, por corregir, y a eso es a lo que le apuesto. El partido, por ejemplo, cometió el error de La Guajira, que tanto han insistido, sin lugar a dudas. Yo le revoqué la bala al señor, yo lo denuncié públicamente, yo pedí expulsarlo y fue expulsado del partido. Y creo que esa es la actitud que uno debe tener, no el tapen, no el mirar para otro lado, no el beneficiarse de los votos de esa gente mientras que uno está ahí, pero cuando está ahí el escándalo ahí sí dice, uy, sí, qué horror, yo sí dije allá adentro que había un problema. No, hay que decirlo de frente, porque hay personas que se han beneficiado de casos de corrupción con votos, con maquinaria, en otros partidos y se han hecho los locos. Tiempo, porque nos toca, doctor Jimmy Chamorro. Yo quisiera hacer una pregunta que tiene que ver con el hecho de que usted es cristiano y viene de un movimiento político que es cristiano. El voto cristiano va a jugar un papel muy importante en estas elecciones. Casi todos los partidos tienen un grupo cristiano. ¿Usted cree que incidió el hecho que usted es cristiano y que de hecho tiene una cauda asegurada? ¿Y cómo va a influenciar en la política tanta presencia de personas y de grupos que están haciendo política en los partidos tradicionales cristianos, que vienen de los grupos cristianos, de los movimientos cristianos? Bueno, para comenzar, María Jimena, yo únicamente tengo 2 votos asegurados, que es el mío y el de mi esposa. De ahí en adelante me toca trabajar el resto como todos los que estamos aquí. Dicen que tienen más. ¿Por qué me buscó Sergio Díaz Granados y me pidió que fuera al partido de la U e inclusive que encabezara la lista? Por una razón. Él me dijo, por un tema, porque en estos 8 años el tema de los derechos humanos, la defensa de lo que tiene que ver el derecho internacional humanitario ha estado huérfano, lamentablemente, del Congreso. Yo siempre fui un defensor de los derechos humanos. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, yo tengo una fe de carácter personal y respeto a la fe de otros también, pero aquí también hay algo evidente.
es que los principios y los valores cristianos se reflejan en la política. ¿De qué manera? A través de los derechos humanos. Yo, en esos 12 años, yo legislé fue a favor de los colombianos. Nunca abanderé una causa de carácter sectario o cogí las banderas excluyentes. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Doctor Horacio Serpa, desde que yo me acuerdo lo he visto en la política. Después de tantos años, ¿qué de nuevo va a traer? ¿Cómo después de tantos años piensa usted que esta vez sí, de alguna manera se van a generar algunos cambios, especialmente en un momento donde, como usted bien lo dice, la indignación, las calles se encuentran, digamos, en esa ebullición? A mí me pasa lo mismo que usted, Francisco, desde que me conozco estoy en esto, pero con una gran satisfacción, y es la de que me encanta el servicio público. Y le quiero comentar, la capacidad de innovar, de transformar, no tiene que ver con tener muchos años o pocos años en la actividad política, sino tener la voluntad y la capacidad de hacerlo. Mandela salió a los 70 años de la cárcel a producir la más grande transformación del mundo y hoy es venerado por todas las personas, de manera tal que mi propósito fundamental, yo que trabajé por un programa para Colombia, yo que luché durante 12 años para ser presidente y no pude serlo, voy a tratar de aprovechar mi permanencia en el Senado para introducir modificaciones sustanciales a la vida política colombiana. Acabar la desigualdad, por ejemplo, luchar por la paz, lograr una cultura de la no violencia. Todos esos son aspectos que me comprometen y que, por supuesto, uno los puede hacer en cualquier momento. Cortar. Qué pena con usted, doctor Serpa. Senador Robledo, ¿qué va a pasar con la izquierda? El Polo, que era un partido pues que estaba unido, tenía varias tendencias, hoy no lo es. Es un partido dividido y prácticamente está el MOVIR que usted preside. A usted lo critican por eso, porque aparentemente no lleva acuerdos con los demás grupos de izquierda. Pues mire, ¿Qué pasa? María Jimena, primero, eso de que está solo el sector que yo represento es una mentira que se repite todo el tiempo. Hay 70 candidatos en la lista del Senado y hay uno que tiene origen en el MOVIR. Uno. Hay 69 que no tienen. Entonces no tiene mucho sentido que eso se siga repitiendo y repitiendo porque no corresponde con la realidad. Aquí hay una organización que es bien diversa internamente, pero además estamos logrando una cosa que es de gran importancia. Mucha gente que en Colombia no se siente de izquierda ni ha militado en la izquierda, está acercándose a nuestras banderas y a nuestros puntos de vista. Usted se sorprendería los avances que estamos teniendo, por ejemplo, entre el empresariado colombiano, que está siendo aplastado por los tratados de libre comercio, o todo ese movimiento campesino de liberales y de conservadores y de gente del agua. Entonces, estamos promoviendo la unidad que necesita Colombia, que no es solo la de la izquierda, sino la de todos los colombianos, porque derrotar a los Juan Manueles nos exige desarrollar una fuerza descomunal, y salirnos de la coyunda de Estados Unidos exige una fuerza descomunal. Entonces estamos promoviendo una gran unidad inmensa desde los colombianos más pobres, las clases medias y el empresariado, y eso lo estamos haciendo con un gran éxito. Ustedes lo van a ver en las elecciones del 9 de marzo. Y hago votos para que los otros sectores de la izquierda ojalá no vayan a terminar de santistas, ojalá no vayan a terminar de santistas, porque en todo caso el Polo sí no terminará de santista. Doctor Serpa, le pregunta a Jimmy Chamorro. Jimmy, usted podría hacerme la misma pregunta en relación con mi partido. Parte de la crisis que vive Colombia es la crisis de los partidos. No hay estructura, no hay ideología, no se tiene un programa definido, etcétera. ¿El partido de la U está trabajando en ese sentido? Bueno, le agradezco, Horacio, que me haga esa pregunta. El partido de la U es un partido que tiene 9 años de haber sido fundado. Por cierto, quien lo fundó fue el presidente Juan Manuel Santos en su momento. Y ha venido cogiendo forma. Es un partido muy nuevo. Es un partido que, de los que está aquí, seguramente el más reciente de ellos, aunque claro, también ha recogido personas de diferentes lugares y de diferentes organizaciones. Sin embargo, ¿dónde estamos ubicados? El partido de la U está ubicado ahí, está ubicado en el centro, es el centro del país. Aquí yo reconozco, por ejemplo, que aquí tenemos una postura desde el punto de vista político, que es la de Jorge Robledo. Es una postura de izquierda y es respetable y es necesaria.
dentro del escenario democrático. Tenemos una postura como la que usted puede tener. A usted yo lo ubico por ahí en el centro izquierda. Y creo que ese ha sido el desenvolvimiento suyo desde el punto de vista político. Quizás a cambio radical más que al mismo Carlos Fernando Galán, lo ubico un poco más hacia el centro derecha, quizás un poco más por el tema de Germán Vargas. Nosotros estamos en el centro. El partido de la U es un partido de centro y es un partido firme. Senador Jorge Robledo, al doctor... Sí, a ver, yo estoy absolutamente seguro que la política de derecha tiene una economía de derecha, que es la economía del libre comercio y de los TLCs y todo este tipo de asuntos. Es sabido que el doctor Germán Vargas Lleras es un hombre de derecha y de extrema derecha, diría yo. Entonces, la pregunta al doctor Galán, que yo lo he visto que él se pone muy tenso cuando yo hablo del libre comercio y eso, puedo asumir que le gusta el libre comercio, etcétera. Entonces, la pregunta que yo le hago a este doctor Galán, él es, ¿cuál es su pensamiento? ¿Usted cree que las cosas que se vienen haciendo en Colombia en lo económico en estos 25 años es una cosa coherente? ¿Y usted cómo se definiría políticamente? ¿Como un hombre de derecha o qué? A ver, doctor Robledo, yo creo que el país en los años 80 y 90 se enfrentó a una realidad y era la globalización. Y era una realidad a la que había que enfrentarse. Tal vez se cometieron errores graves, por ejemplo, en el proceso de la apertura económica, porque fue demasiado rápido como se hizo. No se prepararon muchos sectores que se tenían que preparar. Y desde ese momento inclusive no se inició una política para preparar el país y para garantizar que cuando se negociara libre comercio con los diferentes países del mundo donde se entraba a negociar, se hiciera teniendo en cuenta cuáles eran las posibilidades de Colombia, cuáles eran las debilidades de Colombia y cómo podían enfrentar esas negociaciones. Yo creo que el espíritu de lo que ha sido la política económica es positivo. Sin embargo, se han cometido errores y yo creo que, por ejemplo, en el tema del agro, en el que usted ha sido un vocero importante y le reconozco, tampoco es cierto que sea este gobierno el responsable. Ha sido la política económica que no ha tomado medidas desde hace mucho tiempo para enfrentar esos problemas. Entonces, por ejemplo, la política del agro se ha dedicado en muchas ocasiones a repartir subsidios. Y yo creo que la política debe ser más de largo plazo. Y yo me considero, para terminar, porque fue la última parte de la pregunta que me hizo el doctor Robledo, de centro. Con Germán Vargas. Es que a Germán Vargas le dicen que es de derecha porque es muy duro con las FARC y que es muy duro con la guerrilla. Y yo creo que eso no es ser de derecha. Eso muchos colombianos piensan así y no son de derecha. Jimmy Chamorro, a Horacio Serpa. Bueno, más que una pregunta de carácter partidista, quisiera hacer una pregunta de carácter personal, si usted me lo permite. Claro que sí. Usted ha sido candidato presidencial en algunas oportunidades. Inclusive está enfrentando hoy al Congreso a algunos de sus contradictores en un pasado, como puede ser el presidente Uribe, como puede ser Antonio Navarro, en fin. ¿Usted ha considerado que en un futuro, dígase en 4 años, usted pueda ser nuevamente candidato presidencial por el Partido Liberal? No, por 2 razones. Una, porque 4 años más pesan sobre los que tengo. Quiero seguir siempre en la política y morir con las botas puestas. Pero mi partido tiene ahora unas figuras supremamente importantes, jóvenes, inteligentes, capaces, etcétera. Y yo no voy a estar ahí, pero voy a ayudar. El Partido Liberal va a regresar al poder en el año 2018. ¿Y por qué no puede ser a usted del Mandela, del Partido Liberal? Porque ahora vienen otras personas y entre ellas hay figuras muy importantes que yo quisiera ayudar. ¿Cómo cuáles? Bueno, si quiere, un momentico, anote. Va a sacar la lista. El actual director del partido, Simón Gaviria. el doctor Galán, su hermano. El ministro del Trabajo, el embajador en la OEA, el doctor Verano de la Rosa, Alfonso Gómez Méndez. Se nos acabó el tiempo. Bueno, ya con eso la lista es larga. Por eso es que yo no me voy a meter. Carlos Fernando Galán, al senador Jorge Robledo. Senador, una pregunta. Los colombianos, y yo me incluyo ahí, le han reconocido a usted su labor en el control político. El ejercicio del control político es que es fundamental para un congresista. Pero también muchos sienten que usted es bueno para criticar, pero poco para proponer y para construir. Y eso es algo que no es solamente que lo perciban de usted, sino muchas veces del polo.
Cuando los colombianos vieron que el Polo tuvo la oportunidad de gobernar el segundo cargo más importante del país, que fue la alcaldía de Bogotá, y fue lo que pasó y lo que vivimos en Bogotá, ¿cómo logramos o cómo logran los colombianos que usted está llamando a votar por el Polo, por ejemplo por la doctora Clara López, a convencerlos de que sí va a haber un cambio eventualmente en ese gobierno y sí van a ser capaces de gobernar, no solamente de hacer control, de criticar, de vigilar, sino eventualmente de tomar decisiones de Estado para superar los problemas que tiene el país? Pues digamos primero esto, la doctora Clara López llega a la alcaldía de Bogotá con el 17% de favorabilidad y se retiró con cerca del 80%. Si ustedes miran los gráficos de popularidades, hay un punto que alcanzó la doctora Clara López que nunca nadie lo ha alcanzado en la historia de la alcaldía de Bogotá, y en apenas 6 meses de una alcaldía con unas dificultades extremas. Entonces, digamos que este caso prueba exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo, porque lo que tenemos es una dirigente del Polo Democrático Alternativo que gobierna con el programa del Polo y que lo hace supremamente bien. Ahora, en la dirección del Estado colombiano, nacional, que es donde se determina la suerte de la propia Bogotá, pues nunca ha habido nadie con puntos de vista distintos a los de ustedes, a los del establecimiento, y miren el desastre de país que han hecho. Yo les sugeriría que aplicaran ese adagio que quien tiene casa con techo de vidrio no tire piedras, porque es que llevan un siglo ustedes manejando esto y miren este desastre de país que tenemos. Bueno, Pacho, se nos acabó el tiempo. Pacho, ¿por qué no nos cuenta qué nos va a pasar el próximo martes? ¿Qué vamos a tener? María Jimena, este es solo el primero de varios debates que vamos a hacer. Nos vemos el próximo martes, donde tendremos otras cabezas de listas de otros partidos. Los cabezas de listas que están hoy representan partidos importantes, pero nos hace falta más. Y aquí en Semana en Vivo, en 8 días vamos a tener los restantes cabezas de lista al Senado de los partidos más importantes del país, María Jimena. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber estado acá. Y a ustedes los esperamos la próxima semana en otro tema y en otro debate como este. Doctor Serpa, chao. Mucha gente. Doctor Serpa sigue con su lista nomás, ya. Hasta luego.